Conectamos con Manuel Tesouro, xogador veterano de baloncesto en cadeira de rodas, que afirma que tras un accidente o baloncesto lle deu a vida. Me llamo Manuel Tesouro Molina. Yo, sinceramente, vengo de nací en Orense, día 15 de 9 de 1963, ahora mismo hace 58 años en septiembre. Mi mundo con el tema laboral, yo a los 18 años, pues, laboral, deportivo, yo a los 18 siempre hice deporte hasta los 18 años. Y a los 18 años, pues tuve un accidente de moto, en el cual yo no tuve culpa ninguna, vino una persona en aquellas circunstancias, pues venía borracho, me llevó por delante y, pues bueno, me amputaron la pierna izquierda. Como foron os inicios? A partir de ahí, pues, bueno, mi vida cambió drásticamente. Yo tenía una vida más o menos ya organizada, mi padre tenía camiones, yo al fútbol jugaba bastante bien, pues no me faltan abuelas, pero jugaba muy bien. Y además tenía ya preponderante con mi equipo de segunda división B, o de segunda división A, perdón. Y al quedarme sin la pierna, pues ya digo, partí de cero. Empecé en el mundo del minusválido jugando a baloncesto y silla de ruedas, pues un día por mediación de Recaredo Prieto Paz, que era el presidente de la sección de minusválidos de Aixiña, en Ourense. Seguramente también a Gerardo lo conocería bien. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, empecé a jugar a baloncesto con bastante remiso, no con mucho, porque no sé qué me daba sentarme en una silla, me parecía que, aparte de ser ya, tener una minusvalía, que me parecía que estaba aún más, la ignorancia es tan atrevida, pues así me pasó. Pero bueno, me animé y con el tiempo, pues en poco tiempo empecé a destacar y después, pues en su día ya me fichara por Coruña, pues fiché por el Anfi de Vigo y después ya en los últimos 8 o 10 años de mi carrera deportiva, pues estuve en el Basqueni Ferrol. Que mudou? Sí, bueno, creo que sí, no, es evidente que hay relevo en el mundo del deporte, en este caso en el mundo del deporte adaptado, pero que es que tienen todo lo bueno ya para hacer deporte, tienen las mejores condiciones, tienen buenos polideportivos, tienen buenas, infraestructuras, tienen un buen material, tienen unas sillas ya de última generación, hechas a su medida, fibra de carbono, titanio, es decir, eso ya tienen entrenador personal, tienen dietas ya adaptadas al ejercicio que hacen. Si quieres hacer natación, tienes preparadores físicos, tienes entrenadores de natación, es decir, lo que quieras hacer, tiro, vela. Radiografía actual do deporte adaptado. Porque es una forma hasta de integrarnos en la sociedad. Es una forma de abrir puertas para el deporte. El deporte abre puertas para todo, para el trabajo, para compañerismos, para todo. Yo creo que el deporte es vida. Unha mensaxe para a mocidade. Yo hoy estoy amputado, estoy trasplantado hepático, me trasplantaron el 28 de marzo del 2020, me trasplantaron el hígado por un tumor que tuve, y yo hoy hago todos los días 31 kilómetros de bicicleta, voy a natación, ahora no, porque no me dejan ir a la piscina, hago natación, voy a caminar 8 o 10 kilómetros y me falta una pierna, estoy recién trasplantado, llevo trasplantado 10 meses. Es decir, que la gente tiene que entenderse en el deporte. Minusválidos, yo creo que el minusválido es que no intenta ya hacerlo. Es decir, tenemos todo para ser como los demás. Es decir, simplemente tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo, un poquito más de sacrificio, un poquito más de constancia para llegar al top, para llegar a esos logros que nos ponemos. Pero que podemos conseguir, pero tranquilamente. Pódese vivir disto. Hoy la mayoría de la gente que tiene un accidente, que a lo mejor nació con una minusvalía, a lo mejor no. Pero hoy la mayoría de la gente que a lo mejor tuvo un accidente ya en la edad laboral, a partir a lo mejor de los 18, 19, 20 años, estaban ya enterados en el mundo laboral, y que a mayor que menor le queda una pensión. Entonces ya tienen una base, a lo mejor no es una pensión grande que tienen a lo mejor compartir con otra cosa, con otro trabajo, ¿no? Para sobrevivir con condiciones más buenas, me refiero económicamente. Pero ya digo, yo, con la mayoría de los compañeros que jugué, la mayoría, no todos, tenía una pensión que, bueno, más o menos le valía para vivir. Entonces, sí, yo tuve que compartir trabajo con deporte, porque yo, ya te digo, como tuve un accidente con 18 años, yo no estaba en el mundo laboral,
Entonces yo no tenía pensión. Yo nunca me dieron una pensión hace 8 o 10 años. Y la pensión del 55, del 70%. A partir de los 55 me la dieron, pero antes cobré un poquito antes. Pero vamos, la mayoría tienen eso. Pero yo creo que si tienes fuerza de voluntad, creo que tienes que poner en este caso, porque ya bastante ponemos al tener una minusvalía física. Yo creo que puedes compartir deporte con trabajo, porque hoy te ponen buenos horarios incluso. Hay horarios hasta las 10 de la noche para cenar. Y todo el mundo tenemos coche, todo el mundo tenemos para formas de desplazarnos. Eso vale mucho. Un momento positivo. Tengo cosas, anécdotas bonitas en mi carrera deportiva. Pero yo lo que más he hecho, lo bueno que tengo es que tenía, lo que puedo decir, a lo mejor cuando competía tenía un carácter así, no muy agradable hacia el rival, ni hacia mismo los árbitros, pero hoy te digo hoy, porque en las redes sociales pues lo veo, porque me hablo con gente por el Facebook, y sobre todo cuando cumples años, gracias a Dios, y he dejado muchos amigos. He visto que gente de todas partes de España, incluso desde Canadá, algún que juego por aquí, y yo me llaman, están en contacto conmigo, eso quiere decir que por lo menos no fui mala persona, que es lo bueno. Mal deportista a lo mejor sí, pero mala persona. É un momento negativo. Yo lo único malo que tenía cuando jugaba baloncesto no eran las lesiones, era el perder.